Ok. Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a aprender nosotros cómo convertir un circuito eléctrico para usar en corriente alterna. Convertir significa los valores que tiene resistor y capacitor y inductor. Cambiamos tal manera para que nosotros podamos usar la matemática que usamos para corriente directa. La misma matemática se puede aplicar para corriente directa. Perdón, para corriente alterna. Entonces lo que vamos a aprender hoy es a hacer cambios en circuitos de corriente alterna para que la matemática de análisis se parezca igual que un circuito de corriente directa. Okay. Otra vez para explicarle, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer cambios en circuitos. ¿Y por qué hacemos estos cambios? Porque nosotros sabemos cómo hacer análisis de circuitos en corriente directa. Por ejemplo, serie, paralelo y todas esas cosas, ¿no? Pero para aplicar la misma técnica para corriente alterna, no se puede aplicar directo. Entonces vamos a hacer algunos cambios. Entonces hoy vamos a ver los cambios que vamos a hacer en estos circuitos para que nosotros podemos usar las mismas calculaciones que hicimos en corriente directa, también se van a aplicar para corriente alterna. Ok. Para hacer esto vamos a suponer unas cosas. Lo suponemos, primero es lo que vamos a suponer es la onda que usamos para voltaje es sinusoidal. Voltaje o fuentes, vamos a usar la palabra fuentes. Los fuentes son ondas sinusoidales. Ondas sinusoidales. ¿Sí? La otra suposición es, solo hacemos estos análisis, solo son válidos después de que el circuito ya está transcurrido un tiempo, o es más decir, estamos eliminando los transitorios. No o decirle el circuito está en un estado estable, para decirlo. Ok. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, usted tiene un foco y cuando está apagado, la intensidad que fluye es 0. Pero cuando toca el botón, la intensidad va a empezar a subirlo. Entonces, hay un momento de tiempo, puede ser en milisegundo o microsegundo, que la intensidad en el foco se empieza en 0 y se va cambiando hacia el valor final. Entonces, no vamos a hacer el análisis o la que sale aquí, los cambios que hacemos hoy, no se aplican para ellas. Solo aplican después de que la intensidad o las variables ya son estables. Entonces, estas dos suposiciones usted tiene que entender. Si usted usa alguna otra onda que no es sinusoidal, lo que hacemos hoy no va a funcionar. La fuente tiene que ser de una onda sinusoidal. También puede ser corriente directa porque la ley de corriente directa va a ser la misma. Puede ser corriente directa o ondas sinusoidales. Entonces no hay problema. Sí podemos decir que son ondas sinusoidales. Y la otra es, no hacemos transitorios. No sabemos, o este análisis no da resultado cuando hay transitorios. Cuando está cuando
inmediatamente que tú prendes el foco, ¿qué va a pasar? No sabemos con este análisis. Solo son válidos cuando después de que dure un rato, como puede ser un segundo o 10 segundos, ya son los valores son estables. Ahí ya podemos decir que están correctos. ¿Sí me explico, chicos? Y profe, Ok, muy bien. Entonces voy a listar aquí qué son los cambios que vamos a hacer en el circuito. Entonces los circuitos eléctricos en general, lo que tenemos son 4 elementos muy básicos que usamos mucho. Uno es la fuente. La fuente, o aquí podemos decir, es voltaje, ¿no? Es el voltaje. El voltaje. Y la otra es resistencia. ¿Me puede decir qué son los otros elementos eléctricos que podemos tener en un circuito? voltaje. Conductores. Conductores tiene resistencia, entonces la propiedad que estamos usando conductor es resistencia. ¿O qué más propiedad tiene el conductor? Propiedades eléctricas o elementos eléctricos. Si checan un circuito eléctrico, ¿qué son elementos que parecen? Fuentes, resistencias y ¿qué más? Cargas. Cargas. Sí, pero esa no vamos a usar aquí. Eso es electrostática, ¿no? Entonces el voltaje es algo que representa esos tipos de cargas y todo. O también la intensidad, podemos decir la palabra intensidad. Sí. Movimiento de cargas es intensidad, ¿no? Intensidad. Entonces el I. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Faltan dos elementos más muy importantes que ya conocen ustedes. ¿Pueden decir? Los watts. La potencia. Potencia es como una señal, no ese elemento. Los elementos, lo que quiero decir es lo que ustedes usan para conectarla. Usted quiere conectar un ventilador. Si usted quiere dibujar en su diagrama, ¿qué son cómo van a dibujar el circuito? ¿Qué es lo que tiene eso? Si cuando digo que dibujen el ventilador, o dibujen un foco, o dibujen un aire lavado, ¿qué son los elementos que van a usar? Elementos eléctricos que van a dibujar ahí. ¿Para conectar qué, profe? Perdón, no escuché. Por ejemplo, le digo, ¿cómo conectan un aire lavado? Para conectar un aire lavado. O mi pregunta es el diagrama de circuito cuando tienen de aire lavado. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Yo lo veo cables. Aparte de cables, ¿qué más? Es un esquema eléctrico, se conecta las velocidades del motor, se conecta el capacitor del motor, la bomba. Ok. No sé a qué más se refiere. Sí, la esquemático que tiene, me dijiste de capacitor, ¿no? Sí. Okay. Entonces, capacitor es uno de los elementos eléctricos. Muy bien. Sí, es un capacitor de arranque. Ok, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos el interruptor. Interruptor es algo prender y apago, entonces puede decir como viene como en resistencia. Eso podemos dejarles como circuito abierto y cerrado. Sí, interruptor, pero esa no tiene mucha en la parte matemática para decirle. Okay. ¿Qué más? Sí está bien, pero aquí no vamos a incluir como elemento. ¿Qué más? En esquemática de aire lavado, ¿qué más ustedes pueden ver? Pues son las conexiones del motor, capacitor, bomba de agua, Okay, ya bomba, es todo lo que lleva eléctrico. Sí, la bomba, ¿cómo se representa? Hola, ¿cómo se representa un motor en la esquemático? Es un círculo con una M al centro y en la parte inferior una puesta a tierra. Un receptor, ¿no? ¿Un qué, perdón? Receptor.
Un receptor. No sé qué es receptor. ¿Qué es receptor, perdón? También, sí, también eso que comenta de receptor, si pudiera ser, hay equipos de aire lavado que funcionan con control remoto. Entonces, hay un emisor y hay un receptor. Ah, ok. Esta es, vamos a decir, son electrónicos. Sí. No vamos a incluir las de electrónicas, solo vamos a incluir la de eléctricas, ¿no? Ah, ok. Lo que me importa o lo que estoy pensando, lo que me pueden decir es la bomba, ¿qué es el circuito? Si le digo que dibujen el circuito de un motor, Ajá. ¿qué está dentro del motor? Un motor eléctrico, ¿qué es la que pueden encontrar? Ustedes están rompiendo el motor y si ven qué es lo que pueden ver. Ah, hay bobina, hay un estator y un embobinado. Ok, embobinado. ¿Y el bobinado qué propiedad tiene? ¿Qué propiedad eléctrica Inductancia, tiene? tiene inductancia. Entonces, esta es lo que estoy diciendo que inductor. Ujú. Doctor. Y la letra que vamos a usar es L, ¿sí? Ok. Entonces, estos son elementos de eléctrica que nos gusta o los usamos o lo que podemos usar en parte matemática. Y la fuente e intensidad son ondas senoidales. Sí, eso lo sabemos, ¿no? Pongan en mute, chicos, los que están, no están hablando. Por favor. Ok. Estas dos, si checamos fuente e intensidad, son señales. Es como decir, tú das fuente, el voltaje, tú puedes medir la intensidad. Y la fuente que vamos a decir, o lo que suponemos es, el fuente es una onda senoidal. Es una onda senoidal, ¿sí? Y si el voltaje es senoidal, la intensidad también va a ser senoidal. Estas dos. Okay. Estas dos hablamos hasta último. Vamos a hablar estos tres. La resistencia, cuando ven la resistencia, vamos a indicar con letra R, capacitor con C y la inductor con L. Estas vamos a cambiar con una letra de frente. Por ejemplo, R, dejamos así igual, R. No hacemos ningún cambio. Y para capacitor, ¿qué vamos a hacer es, vamos a escribir entre J, omega. Pongan en mute, chicos, los que no están hablando, por favor. L, vamos a multiplicar con J, omega, L. Así vamos a representar. Entonces, cuando hay un circuito, un esquemático, que ven, hay resistencias, capacitores, inductores. Nada más tenemos esos tres elementos. El voltaje e intensidad es lo que vamos a meter. Esa hablamos más en adelante, pero por el momento decimos los elementos físicos que van a poner ahí son resistencia, capacitancia y inductor. Si hay una esquemática que tiene diodos o algo, esos elementos se llaman no lineales. Esos aprendemos en electrónica, no vamos a aprender en circuitos eléctricos, son circuitos electrónicos. Entonces, esa no vamos a aprender. Lo que vamos a aprender en esta materia nada más son estos tres elementos. Muy sencillo. Resistencia, capacitor y inductor. Ok, entonces cuando hay un resistor, el valor es R, sabemos nosotros, pero después que hacemos el cambio que dije, el valor que ponemos es R. Sí. Capacitor, cuando ven circuito capacitor, el cambio que van a hacer es quitan el valor de C y pongan aquí, así, 1 entre J omega C. Profe, pero que no, para medir un capacitor las unidades son microfaradios. El unidad de capacitor es faradios, sí. ¿Y por qué entonces es 1 sobre JWC? Ok, porque aquí es lo que estamos cambiando es, cambiamos a impedancia. Hay una palabra, lo que estamos haciendo aquí es, estas son propiedades de la material, resistencia, capacitor, inductor son los elementos. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es una conversión, estas a impedancia.
¿Por qué queremos impedancia? ¿Por qué lo vimos aquí? Esta es hacer que el circuito alterna, que usa la misma matemática que usa para corriente directa. O lo que estoy diciendo es, usted ya saben cómo hacer en corriente directa, pero queremos aprender para corriente alterna. La matemática va a ser diferente. Pero vamos a hacer una simplificación así. Resistencia, vamos a dejar lo mismo. Se mide en ohms. La capacitor mide en ¿qué? Microfaradio. Voy a poner Pero, aquí. bueno, aquí lo va a medir en 1 sobre JWC. Vamos a decir faradios. No vamos a usar micro porque micro es decir que es pequeño, ¿no? Sí. Entonces, lo que medimos es en faradios, ¿sí? Ok. ¿Y el inductor, cómo vamos a medir? ¿Cuál es la unidad? En ohms. No, el inductor. Inductancia. ¿Cuál es la unidad? La unidad de la inductancia. Es henrys. Ok. Estamos con H. Y también medimos, en general, la valor sale en milihenries. Ok, pero aquí la unidad es faradios y henrys. Pero nosotros sabemos que, o impedancia, que está en ohms. Entonces, después de hacer esta conversión, las unidades de todos estos, las R, ohms. ¿Cuál es la letra que usamos para representar los ohms? Esta. La omega. Sí saben esto, ¿no? También esta medimos en ohms. También esta medimos en ohms. Todos son ohms. Lo que estamos haciendo es las propiedades de resistencia, capacitor, inductor, convertimos a impedancias. Y cuando tenemos en impedancias, nosotros ya estamos capaces de usar la matemática igual que la corriente directa. Entonces, hoy lo que tiene que entender es, cuando ven una resistencia, cuando hablamos en corriente alterna, conviertan ella, pero aquí no es necesario hacer nada porque la resistencia está igual. Pero cuando ven capacitor, convierten el C con este valor, 1 entre omega C. Cuando ven H o el henrios de L, el inductancia, convierten a este valor, J omega L. ¿Y cuál es su unidad? Va a ser los ohms. ¿Me explico, chicos? Más o menos, profe. Ok. ¿Cuál es su duda, joven? Me saca de onda que las unidades de un capacitor sean los ohms. No, capacitor no es ohms. Capacitor es No, radios. es que usted acaba de decir que Ajá. cuando tengamos el capacitor, vamos a tener que ir 1 sobre JWC y sus unidades van a ser los ohms. Eso es lo que me confundió un poco. No, no es... ahorita te explico por qué. Ajá. Voy a por qué. Si checamos así, lo que tenemos aquí son algo originales para decirle, los valores originales, ¿no? Usted están calculando otras cosas. Lo que está calculando aquí, estas cosas se llaman impedancias. Ya no son capacitores y nada. Impedancia. Lo que sale, este valor que sale, esta no es capacitor, no es capacitancia. Esta lo que tiene aquí, Ajá. su nombre no es capacitancia. Su nombre es, voy a escribir aquí. Impedancia por capacitor. Ah, ok, por eso la omega entonces. Sí, esta no es capacitancia, es impedancia por el capacitor. Ok. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, ya entendí, profe, gracias. Sí, de nada. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos los valores, convertimos a impedancias.
Y para resistencia no dijimos que es una impedancia, usamos resistencia, pero sí, así, eso vamos a usar la terminología, vamos a aprender otro día. Pero por el momento, hoy, lo que tiene que entender es esto. Cuando ven circuito con resistencia R, dejan la misma. Cuando ven con capacitor, convertimos a impedancia, pero su nuevo valor, ¿cuánto va a ser? 1 entre J omega C. Inductancia, para inductancia, el L, nosotros convertimos a impedancia por inductor, es J omega L. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de J omega? ¿Me pueden decir alguien cuál es el valor de omega? ¿Alguien sabe cuál es el valor de omega, chicos? ¿No? Ok. Hay una duda, profe. Ahí omega, ¿qué es lo que es la unidad de qué? No, mi pregunta es, ¿cuál es el valor de omega? Si aquí lo uso omega, ¿no? Es que le pregunto Ajá. porque no sé específicamente para qué la está usando. Ok, usted no va a saber por qué estamos usando porque no vimos la parte matemática de esto. Ah. Lo que estoy haciendo aquí es, estoy simplificando para no entrar la parte matemática. Bueno, entonces, Sí. si tenemos así la ecuación, es lo mismo, omega va a ser igual a 1 entre omega. Omega va a ser igual que 1 entre omega, ¿por qué? Porque el 1 que está en el denominador, podemos separar las tres, J, W y C que están como denominadores, los podemos dividir todos con el 1. Entonces podemos hacer 1 entre J, 1 entre W o 1 entre C. Entonces el valor de W pudiera ser 1 entre W. No sé si estoy bien. No entendí tu lógica. ¿Me explica otra vez? Sí, claro. Sí. Mire, tenemos una fracción. ¿Cuál El es? 1, ¿Está? el 1 dividiendo a J, W y C. Usted pregunta, ¿cuál es el valor de W, de omega? W, pues. Sí. Entonces, yo le puedo decir que tenemos esa fracción con el denominador 1. Pudiéramos dividirla en tres fracciones. 1 sobre J más 1 sobre W más 1 sobre C. Si nosotros necesitamos únicamente el valor de W, pudiera ser igual a 1 sobre W. No se puede hacer así en matemática. Tú estás igualando. Ajá, Necesitas una ecuación para hacer lo que estás haciendo tú. Lo ok. que tienes aquí es un valor. La ecuación no tiene, entonces no puedes hacer. El valor de omega, estoy preguntando si ustedes saben de clases pasadas o algo. Si no, esta es 2pi f. Si escucharon esta, omega es igual que 2pi f. ¿Esos valores los saca de clases anteriores? No, mi pregunta es, si ustedes saben, omega es igual que 2pi f, ¿escucharon esta alguna vez Ah, en su no. vida? No, ¿No? como ecuación no, o como fórmula, no, yo no No. la había escuchado. Esta es la fórmula. El omega se llama velocidad angular. Sí. Ah, pues por ahí lo vimos en Física 3, creo. Física 2. Y aquí el F se llama Frecuencia, ¿no? frecuencia. Frecuencia. Ya se nos olvidó, profe. Está bien, no hay problema, vamos a aprender. ¿Sí? Velocidad angular es omega, ¿sí? Y como su fórmula es 2πf. Y la F es frecuencia. Y aquí, ¿cuál es la frecuencia? ¿Mide en qué? En hertz. ¿Saben En esta, no? Hertz. Ajá. Sí. Esta 2πf también es tipo hertz, pero la unidad que usan es, la más correcta es radianes por segundo. Esta es la unidad. Radianes por segundo. O
la F está en hertz. Así son las unidades. Radianes entre segundo. No, Ok. no es por segundo cuadrado, profe. No, así es. Ok. Aceleración angular. Aceleración angular es otra cosa, ¿no? Sí. Sí, pero eso es radianes por segundo. Esta tiene así, nada más. Radianes por segundo. Es velocidad. Muy bien. Ok. Entonces, le voy a dar unas letras para estas, para que no tengamos confuso. La resistencia dejamos así. La de capacitor, vamos a usar XC, es igual que esto. Y esta vamos a usar XL. Entonces, XL representa impedancia por inductor. XC representa inductancia por el capacitor. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, cuando tiene circuito, ya saben cómo convertir resistor, capacitor y inductor. Pero ¿cómo vamos a convertir la fuente a voltaje? Le voy a quitar la intensidad, porque intensidad es algo que sale metiendo la voltaje, ¿no? Y no vamos a aprender de otras fuentes de corriente alterna con fuentes de intensidad. Vamos a aprender nada más fuentes de voltaje en este curso. Entonces, siempre lo que vamos a meter es voltaje. Entonces, cuando tiene voltaje, que es V, nosotros sabemos que es una onda senoidal. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué voltaje vamos a meter? Porque si checan una onda senoidal, ¿cómo se parece? Se parece así, ¿no? Se parece así, una onda senoidal. No tiene un valor fijo, está cambiando siempre. Entonces, ¿qué es el valor que vamos a usar? Es el valor RMS. ¿Sí escucharon esta palabra RMS, chicos? Sí, profe. 127 Entonces, RMS. ajá, entonces nosotros desde hoy, cuando ustedes hablan la corriente alterna, entonces el voltaje que vamos a usar es voltaje RMS. Nomás que ya se me olvidó qué significa, profe. ¿Puede recordarme, por favor? Esta es en los, ¿cómo se llama? En inglés. Voy a explicar RMS. En inglés se llama root. Root, es decir, raíz. Mean es promedio. Square es cuadrado. Entonces, lo que quiere decir es promedio de las cuadrados, hacer raíz de promedio de las cuadrados. Entonces, vamos a checar aquí RMS. Vamos a ver si hay alguna. Aquí, si checamos aquí, lo que hace es raíz, de eso hace promedio, o adentro lo que está haciendo es cada voltaje está haciendo cuadrados. ¿Sí lo checa? Cuadrado, promedio y raíz. Lo que quiere decir RMS es raíz, promedio y cuadrado. ¿Sí? Esas son las operaciones que hacemos aquí. Sí. Entonces, en un voltaje trifásico también es RMS, profe. Sí. Lo que medimos siempre, recuerdan, diferencia de voltaje, ¿no? Cuando hay trifásico, 4 fases o un faso, 2 fases, la que siempre cuando me dicen voltaje, lo que quiere decir usted en ingeniería eléctrica es, usted tiene, siempre para medir usted, por ejemplo, si van a medir un voltaje en multímetro o en voltímetro, ¿cuántos terminales van a tener ustedes? 2. 2. Entonces, la voltaje que mide es siempre entre 2. Siempre entre 2 fases. 2 fases o una fase, una neutro o 2, algunas 2 puntos, para decirle. Entonces, no importa cuántas fases, la voltaje siempre mide entre 2 puntos, para decirle. Puede ser entre 2 fases o entre un fase y un neutro o algo así. Sí. Profe, me surgió una duda. Sí. Perdón que lo interrumpa. No, ahorita mencionó que 4 fases. Ajá. 4 fases, ¿en qué dispositivos eléctricos se usan? No tenemos 4 fases. Solo tenemos hasta 3 fases.
No usamos. Es que dijo 4 fases usted ahorita. Ajá, Por lo eso que estoy me diciendo es, sorprendió. matemáticamente sí puede tener cuantas fases lo que quiera, Ah, pero la vida real, lo que tenemos, no usamos más de 3 fases. ok, solo a manera de la ecuación lo dijo, ¿verdad? No, lo dije para explicarle que podemos, aunque hay un mundo que tiene 4 fases, que usa algún país que viene y dice que ya yo quiero usar 4 fases, sí está bien para ti, pero aunque no importa cuántas fases que use el país, las puntitas de voltímetro van a ser siempre 2, ¿no? Ah, bien. Sí, Ok, sí, eso es lo que quiero decir, que no importa cuántas fases tiene, muy bien. cuando mides voltaje, mides entre 2 puntos, Sí, ¿sí? excelente, profe, gracias. Ok. Y las fases que usamos en la casa en general es monofásico. Sí, es Tiene 2 monofásico. fases, perdón, un fase y un neutro. Sí, Y en industria en general que usan son trifásicos, que tienen 3 líneas y un neutro. así es. Y a veces en la casa viene 2 fases, porque si ya tienen alguien un aire acondicionado de 220, entonces traen dos fases a la casa. Entonces, para decirle matemáticamente es monofásico, porque solo viene 2 conductores, pero son entre líneas para decirle. Entonces, estas cosas vamos aprendiendo cuando aprendemos de trifásico, ¿sí? Ok, Por el momento no confundan. Lo que quiero decir aquí en este punto es, cuando dijimos voltaje, significa es voltaje RMS. ¿Y cómo sabemos que es RMS? Si checamos esta gráfica, bien, esta es una onda sinusoidal. Esa es lo que recibimos en la casa. La voltaje está en 0 y sube y baja. Y hace, ¿cuántas veces se sube y baja? ¿Cuántos ciclos tiene en un segundo? 60. Muy bien. Entonces, en nuestra casa, la que viene, tiene 60 Hz. Y la voltaje, el pico, es esta, lo máximo que llega. Pero el RMS es 0.707 veces el pico. Entonces está un poco menos que el pico. Entonces, el pico es aquí en este caso es A. Entonces el VRMS es 0.707A. O para aplicar en la casa, ¿cuál es el RMS o el voltaje que recibimos en la casa? 127. Lo que recibimos en la casa es 127 volts, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el voltaje pico que llega en la casa? Voltaje pico. Ande, ahí sí está complicado responderle porque hay muchas variaciones. Yo aquí en mi casa, que es su casa, profe, he medido hasta 130, 150 volts, pero No, pues no estoy hablando de entiendo. estos picos. Lo que estoy hablando es, lo que estás midiendo es RMS. ¿Ah? Tú estás usando un multímetro, ¿no? Sí, Cuando usan multímetro y miden, siempre miden RMS. ok. Pero mi pregunta es, ¿qué voltaje va a enseñar cuando conectan un osciloscopio? Si checan este es como osciloscopio, ¿no? Que está Sí. enseñando el valor. Pero si es multímetro, le va a enseñar este valor nada más. Ah, ok. Entonces, el valor que sale es raíz de 2 multiplicado con 127. Entonces es raíz de 2 multiplicado con 127. Hagan esta calculación y me dicen cuánto es. 127 por raíz de 2. ¿Cuánto es? 179.6. 179.6 Ajá, punto 6. volts, ¿no? Ajá. Entonces, este es el valor pico. O cuando quiera dibujar una onda sinusoidal, usted tiene que dibujar con este valor. Vamos a aproximar este como 180. Vamos a decir que es 180, ¿sí? Para ser más simple de hablar. Entonces el pico que sale es 180. Entonces cuando quieres dibujar una onda sinusoidal, el valor que viene hasta aquí, el máximo es 180. Pero cuando hace o cuando conecta el multímetro, lo que va a medir es 127. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando ven un circuito, los cambios que van a hacer ustedes son
Lo voy a borrar esta parte y lo voy a poner abajo para así caer. Estos cambios. El primer cambio es el voltaje, no importa cómo te enseñan, tú tienes que convertir a RMS. Siempre el valor de voltaje tiene que estar en RMS. Y las resistencias no necesitas hacer ningún cambio, dejas así igual, no hay problema. Y el capacitor, no vamos a usar capacitancia en nuestras calculaciones, vamos a usar XC. XC, ¿qué significa? Impedancia por el capacitor. ¿Y cómo se calculamos con esta fórmula? 1 entre J omega C. Y la inductancia es L, pero este valor no vamos a usar en nuestras calculaciones. Vamos a usar XL. ¿Y qué es XL? Es J omega L. Ok. ¿Y qué es omega? Aquí está. Omega es velocidad angular. Y aquí está la fórmula, 2πf. Y mide en radianes por segundo. Y la F es frecuencia en hertz. ¿Alguna duda, chicos? Usted tiene que entender esas 4 cosas aquí. ¿Hay alguna pregunta? Me dicen. ¿Está claro, chicos, entonces? No me dicen si está claro o si tienen Profe. dudas. Sí, dígame usted. La J tiene valor. Ok, muy bien. La J, no dijimos qué es el J, ¿no? El J es valor imaginario. Esos son números complejos, ya no son números reales. Entonces, J es igual menos 1. Ustedes hicieron números complejos, ¿no? No, profe, somos bien malos. No, pero Sí, es IS, por ejemplo. Y ahí la que usan I o J, aquí vamos a decir I es igual que J. En calculadoras se están tecleando como I, pero en los libros usamos J. ¿Por qué los ingenieros usamos J y los matemáticos usan I? Pero son iguales para nosotros. I es igual que J y su valor es raíz de menos 1. Y eso representa un número imaginario. Un número imaginario. ¿Sí está claro, joven, que me preguntó? Sí, profe. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me dicen, chicos. ¿Alguna? ¿No hay preguntas? ¿Está claro todos ustedes? No, claro, profe. Sí, muy bien. Entonces, todo lo que quiero decir hoy, desde la siguiente clase vamos a hacer vamos a aplicar estos a los circuitos y vamos a hacer calculaciones como resistencias en serie o los circuitos en serie, elementos en paralelo, serie paralelo y varias cosas y vamos a sacar resultados. ¿Sí está bien? Simón, profe. Muy bien, si no hay dudas, ya es todo para hoy. Yo espero aquí un rato, si hay para que si hay alguien duda, pueden hacer preguntas. Si no, ya pueden salir, chicos. Muy bien, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos.